Estás paseando por el rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. ¡Qué vacaciones en Canarias! Mi padre con sus películas, atrapando los instantes. Ahora soy yo quien guarda los recuerdos. Y mirando al futuro, veo que hay cosas que nunca se van. Cicar, siempre contigo. Bueno, pues muy bien, vamos a volar ahora un poco desde el sur de Tenerife, que es donde estamos nosotros ahora, nos vamos a ir hasta Fuerteventura. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con Lorenza Machín. A mí ya hace un tiempo estuvimos hablando con ella y yo ayer cuando la llamaba le decía que de vez en cuando hay que ir tocando siempre, recordando las cosas, porque esta sociedad, una de las cosas peores que tiene es que la experiencia no nos ayuda y nos olvidamos rápido. Entonces, cosas y gente, faroles que van encendidos delante, luchadores, en fin, todas esas cosas tan importantes que van en el saco, eso no se puede olvidar. Así que vamos a hablar con Lorenza Machín, una auténtica luchadora, sobre todo por la igualdad. Yo creo que ella se ha caracterizado muchísimo por el tema dentro del mundo del LGTBI, pero yo creo que sobre todo él se abriga dentro de la igualdad. Es así una luchadora total por la igualdad. Lorenza, muy buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien. Yo estoy diciendo que gente como tú es tan importante en esta sociedad y es tan importante que de alguna manera son los que están abriendo y los que han abierto campos para que otra gente pues continúe luchando por esa igualdad, que tienes que seguir en la brega, es lo que te quiero decir. Ya, yo siempre digo cuando me dicen eso, lo que acabas tú de decir, que la realidad, el camino yo lo comencé porque adentré en todas las historias que había en esos momentos, adentré en lo que había pasado, adentré en cómo vivía la sociedad, las circunstancias que había, y me revolvieron todas y dije, tenemos que salir a la calle. Yo no solo yo, sino mucha gente, a reivindicar nuestro lugar en el mundo y nuestros derechos, ya que se nos obliga a cumplir con las obligaciones, pues que también nos otorguen los derechos. Pero eso lo hice no pensando que eso era algo extraordinario. Por eso cuando me hablan de que si referente, que si esto, si lo otro, digo no, yo solamente he actuado según mi conciencia me ha dictado, de como obrera, como mujer del pueblo, luchar y si queremos conseguir algo tenemos que salir a la calle y reivindicarlo. En casa no se consigue nada, solo saliendo a la calle y reivindicando el lugar que nos pertenece. Claro, eso no es nada claro, Lorenza. extraordinario. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero en este caso yo, por ejemplo, asisto desde la grada y tú estás jugando en el campo, ¿no? Yo te observo, ¿no? Lo que has hecho, ¿no? Y entonces, aunque tú digas que hiciste lo que tenías que hacer y tal, que me parece perfecto, que es así, pero eso no quiere decir que cualquier persona, en este caso soy yo, o mucha gente, pueda ver una trayectoria tuya y decir, contra, que está increíble lo que has hecho, ¿no? Tu manera de luchar. Porque tú realmente, ¿cuándo empezaste? Porque la otra parte fue la parte más de derechos, pero la parte, digamos, más de igualdad. Pues tú empezaste realmente montando, o sea, luchando por el tema sindical ¿dónde fue? ¿En Fuerteventura? En Fuerteventura. ¿Perdona? Sí, cuando todavía estaba Franco vivo. Exacto, sí. Y empezamos a hacer nuestros pinitos a través del movimiento obrero, a través de la vecindad, y luego venían compañeros y compañeras de otras islas, clandestinamente, claro, también, y nos reuníamos en casa de amigos, íbamos con ropa ancha para después salir con todo rellenado de octavillas que después repartíamos, llevábamos aquí y allá. Lorenza, perdona, ¿puedes hablar un poquito más alto? Para estar saliendo muy, muy bajita tu voz. A ver si puedo ir. Sí. Decías, escucha, párate un segundo. Decías que te ponías ropas anchas. ¿Por qué? Porque los compañeros que venían clandestinos llevaban octavillas
y llamamiento al movimiento obrero y a los trabajadores, y entonces eso, para que no nos lo vieran por fuera, nos lo metíamos por dentro del pantalón o de la camisa, de las mismas bragas y todo, así sujetado, y entonces la ropa suelta no se notaba lo que llevábamos escondido debajo. O sea que la braga pueden ir propaganda comunista, por ejemplo, o de comisiones o algo así, ¿o qué? No, la braga no, pero quiero decir... Sí, bueno, era, claro. Nos trincábamos todo lo que llevábamos suertito y después nos lo metíamos por los cintos, por debajo del cinto, y todo eso. Te lo decía broma, sí. Y no dudo que en algún momento, si no tenía yo donde trincarme, me metería algunos fajos también. Sí, me imagino. Y entonces, y tú eso surge en ti, esa lucha por la igualdad, ¿salió de ti viendo esa realidad que tú decías que vivía la gente, o tú tuviste también otra gente que te impulsó? Venía toda esta gente y nos hablaba de los movimientos obreros, de los movimientos vecinales, pero había algo que yo creo que surgió de mi propia familia, porque en mi familia en Fuerteventura los machines fueron un poco perseguidos como rojos, y lo pasaron canutas. Y luego hay algo muy especial que me hizo razonar a mí, precisamente razonar a mí, no que nadie me lo dijera, sino el que yo apenas sabía leer y escribía a los 20 años porque tuve que dejar la escuela con 11. Entonces, cuando yo ya tenía 20 años, que Radio ECA me abrió un poco o mucho los caminos. Mi lectura fue cambiando de cosas que no me decían nada a argumentos que me hacían pensar. Pero después había otra historia que era la propia familia mía, el ver yo, el analizar yo el por qué, siendo yo tan niña, se me negó el derecho de estudiar, porque tenía que trabajar y ayudar a mi familia. Por otro lado, supe a través de mi familia de que un tío tuve yo en los campos de concentración, de que si a mis tíos se les negaba, a otra parte de la familia se les negaba con dinero en mano comprar leche y comida para sus hijos porque eran rojos. Y luego hay algo también muy importante en todo esto. Mi padre estuvo en el cuartel, que entró jovencito, y estuvo de radiotelegrafista 11 años y medio. Y cuando él se enfermó del pulmón, y que yo tenía 5 años, y ya tenía otros 3 hermanos, a mi padre lo metieron en un hospital aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y a nosotros nos echaron como agua sucia. No les quedó ni una paga para alimentar a su mujer y a sus hijos, ni nada. Gracias a mi abuela, la madre de mi padre, que se venía a Fuerteventura cerca de 80 años. Mi tía y mi madre cosían camisa y pantalones en la isleta donde yo nací, y cogía mi abuela con un atillo, se venía a Fuerteventura, recorría los pueblos de pueblo en pueblo con el atillo en la cabeza, con cerca de 80 años, para ganar un dinero para nosotras, para que nosotras pudiéramos comer, los 4 nietos y nueras, mientras que mi padre estuvo 3 años en el hospital. Quieras o no, si tú tienes conciencia, recapacita en todos esos motivos y piensa qué gobierno hay legal que pase una cosa de esta y que no se ampare a la familia. No hay. No, madre, es tremendo. Es tremendo. También unas condiciones, ¿verdad? Terribles, ¿no? O sea, era tu caso, pero podrían ser el caso de muchísima gente, ¿verdad? Eso mismo te iba a decir. Te estoy hablando de lo que nos tocaba a nosotras, pero a saber cuántas familias que no es que
acabaran con ella al cepillazo como mataron a tanta gente, sino que después los dejaron en vida, pero les dejaron sufrir, ¿sabes? Y lo desvergonzaron o lo avergonzaron y lo avasallaron hasta que murieron. Y eso, ningún gobierno en su sano juicio y con calidad humana lo permitía. Entonces, todo eso me revolvió a mí las tripas. Y todo eso yo analizándolo personalmente, de lo que me contaban de aquí, me hizo ir levantando el ánimo y diciendo, a la calle hay que salir. Y así salí. Y así empezaste, sí. Pero bueno, la parte tuya es que es increíble, porque es una parte política, una parte sindical, una parte, además, nada teórica, porque tú estás comentando cuál era la auténtica realidad que vivías, ¿no? O sea, que empezabas de cero totalmente, casi no sabías leer y escribir, o sea, todo eso, ¿no? Y luego, ¿cómo fuiste cambiando también, evolucionando a lo largo de la vida, ¿no? Yo siempre digo que Radio ECA nos dio unas puertas y yo terminé de abrirlas total, porque si una persona no quiere, no siga adelante. Pero yo reconozco, y ahí sí que lo reconozco, que tuve coraje y fuerza para seguir adelante y me metí en todas las batallas. Y te voy a decir, no es una lucha, pero yo es que considero, y así lo decía yo el otro día en la presentación de la exposición que pusimos, y después el recorrido que hice de toda mi vida, a través de la piel de muchas mujeres que presenté en el teatro, que no solo el decir tú tengo la igualdad, ya te quedas tranquila. Yo he considerado siempre que la batalla no es un frente solo, que la lucha es especie de cadena, y que esa cadena tiene muchos eslabones, y que cada eslabón tiene un frente, y que tú no te puedes quedar tranquila, sentada, si consigues totalmente el derecho de la mujer, y después ves que no tiene un derecho de sanidad pública y libre, y tú ves que tiene estos dos, pero no tiene una educación laica y libre y gratis, y así, si no tienes un trabajo digno que te dignifique, no tienes eso. Claro, mira, una cosa, y ahora qué piensas tú, por ejemplo, que esa trayectoria tanto de lucha, de auténtica, que tenemos los derechos que hemos adquirido gracias a tu trabajo, gente como tú que ha trabajado de esa manera, ¿no? Y ahora que todo parece que se tambalea todo, ¿tú qué dices? Yo siento que, por un lado, cuando yo veo jóvenes, chicas y chicos que salen a la calle y reivindican aquí y allí, siento una enorme satisfacción y alegría. Pero por otro lado, una gran cantidad de esta juventud se les ha dado todo en bandeja. No digo todo, digo que una parte de esa juventud se le ha dado todo en bandeja. Nosotras y nosotros, cuando jóvenes, como veníamos de pasar la canuta, supimos que lograr las cosas costaba mucho. Y por eso todo lo que conseguíamos para nosotras tenían un tremendo valor. Hoy, parte de la juventud, no digo toda, lo tiene todo servido, porque pensábamos lo que nosotras y nosotros hemos sufrido de pequeños, no queremos que lo sufran ellos. Y entonces le hemos dado todo en bandeja, le hemos servido todo, ¿sabes? Y no saben, algunos de ellos no saben lo que cuesta eso. ¿Ese ha sido el error?
o no es error, o es mal, que igual nos encontramos con algo que no sabíamos que podía suceder, ¿o qué? Exactamente, porque nosotras, los que venimos de atrás, pensábamos, como habíamos estado luchando mano a mano unos con otros, sin diferencias sindicales, sin diferencias de partidos, salvo la derecha estaba a un lado y la izquierda estaba piñada en otro. Hoy hay muchas diferencias, hoy nos separan muchas pequeñas cosas que no las dejamos atrás y no nos juntamos para luchar por un frente común. Entonces, la derecha, la piña total. Y yo estoy viendo muchos nubarrones negros. Y no siento por mí que ya voy a cumplir 80 años, no. Ni por los que estamos ya en nuestra edad, que ya hemos recorrido bastante tiempo, camino. Siento por esta gente joven, que nosotras y nosotros quizás hayamos sido los culpables de que ahora ellos, y se presenta algo muy negro, no sepan cómo. Porque de alguna manera, no, los pequeños de aquella época no nacíamos con un pan de bajo brazo, Claro. como dice la iglesia, no. Pero sí nacíamos a medida que íbamos creciendo, era como si bajo nuestros brazos hubiera herramientas apropiadas para saber utilizar cada una de ellas a medida que íbamos creciendo. Y esta gente de hoy, nosotras, creo que no hemos sabido. Y porque O que la experiencia de otros no nos vale. Es decir, lo que tú, todo lo que estás contando, si uno no lo sufre, pues no llegas a comprenderlo quizás. Y que quizás nos equivoqué, quizás no. Yo sé que me equivoqué en muchísimas cosas, pero sí que tengo claro que tu dignidad como ser humano, no te la roba nadie si tú no sales a la calle a defenderla. ¿Sabes? Alguien con 80 años, me parece, lo que estás comentando, me parece, ¿sabes? Hay que salir a la calle, dices tú. Porque, ¿cómo es la frase que dijiste al principio que me encantó? Dice, porque en casa, en el sofá, no se consigue nada, ¿no? Ni mirando la tele tampoco. Lorenza, ¿y tú cuándo cambiaste, cuando tenías, digamos, te habías casado, un matrimonio, digamos, habitual, normal y tal? Luego cambiaste, pero en aquella época, claro, ahora sería más normal, pero hacer los cambios que tú hiciste, luchar por tu género, por tu manera, tu forma, tu amor, tu historia, tuvo que ser auténticamente revolucionario, ¿o no? Mira, ¿qué pasa? Es que, como dije antes, en mi vida ha habido muchos frentes de lucha. Y una de ellas también era el derecho de todo ser humano a querer a quien le diera la gana. Porque nadie te marca cuando eres pequeño, porque te marcaban, te nacían con testículos, te ponían en una fila, y si nacías con vagina te ponían en otra. Y así mismo era la educación que recibías en base a lo que tenías tú entre las piernas. Y creces, te desarrollas, y a uno se le enseña una cosa y a otro se le enseña otra. Yo, a medida que empecé a crecer, cuando llegué a esos 20 años, empecé a pensar que había que luchar en muchos frentes, aunque eso sirviera para estar prácticamente todos los días fuera de la radio y parte de la noche. El otro día me preguntaba una compañera de la radio, ¿qué es lo más duro que te ha costado y que te hayas un poco arrepentido de haber hecho? Y yo le dije así sin pensar, el haber dejado muchas veces a mis niños solos en casa para salir a la lucha. Perdona, ¿el haber dejado a tus hijos solos en casa? Para salir a luchar. Sí. Porque llegaba a veces hasta las 1, a las 2 de la mañana, de reuniones, de hacer esto, de pegar carteles y todo. Después también, ese motivo te dio pie a que tampoco te dieran trabajo, también fue duro. Claro. Pero bueno, nosotras
nosotros salimos adelante. Pero lo de la lucha es que yo veía que todos los frentes había que ocuparlos y había que incentivar a la gente a ocuparlo. ¿Tú crees que los frentes deben ir unidos? O sea, es como si fuese un árbol y todas las ramas tienen que estar conectadas con ese tronco. ¿Lorenza? Exactamente, pertenece a ese tronco de vida. Y cada rama que se abre es una manera de vida, necesaria para el tronco también. ¿Sabes? Entonces yo también estaba metida, tanto con el de las mujeres como el derecho de todos los seres a querer. Entonces iba a las reuniones, iba a los encuentros con los colectivos y todo. Cuando me pasó lo que me pasó ya el otro día, lo dije porque en la exposición hice un recorrido de todas las mujeres que yo... Sí, cuéntanos un poco de la exposición que justamente se celebraba hace unos días en Puerto del Rosario. Fue preciosa. Nació porque yo ya, mi cuerpo, yo tuve un cáncer hace 3 años, me quitaron medio pecho y bueno, creo que estoy sana de eso, pero no quepa duda que es una agresión muy fuerte al cuerpo y que después te quedan secuelas. Y yo en 3 años he notado que me he decaído mucho. Ya estoy hasta con muletas, con bastón. Sí, te vi en algunas fotos en las redes sociales con un bastón, sí. Bueno, pues, a ver, estaba con salí. Sí, decías que te había pasado eso hace 3 años, que estabas más decaída y tal. Pero yo cuando me fui para Gran Canaria, cuando yo cumplí 70 años, hace 9 y pico, pensé, me había ido estando muy mal y luego me repuse. Y para la Navidad ahora, yo llevaba tiempo sin hacer nada de teatro. Para la Navidad ahora, una noche amaneciendo, me desperté con la idea de que yo tenía que hacer algo para despedirme bien de Fuerteventura, de los 61 años que me dio Fuerteventura. Y entonces empecé a recopilar imágenes de mujeres que yo había representado en el teatro. Y fueron 16 mujeres, todas con un tema social muy duro y fuerte. Y entonces extraje imágenes, fotos de cada presentación, las hice en cuadro grande, las pusimos en la Casa de la Cultura y luego al lado que está el auditorio, esas imágenes se proyectaron en pantalla y a medida que iba saliendo una imagen, yo iba como enhebrando una con otra y hablando un poco de cada una de ellas. Cuando llegué a la última, dije que había escuchado una voz interna, una voz que decía, ya estás contenta, ¿no? Yo comenté, pues sí, estoy contenta, porque he sacado toda la problemática de la prostitución, de las mujeres que quedan en la mar, de las niñas que le hacen las ablaciones, de la mujer que pierde las piernas en un campo de batalla. He sacado a todas las mujeres y me siento bien con eso. Dice, no, pero te has olvidado de mí. Entonces yo miré alrededor y fue cierto. Yo miré alrededor y no vi a nadie. Y me di cuenta que quien hablaba era Lorenza Machín Alarcón. Que me había volcado en tantos años en mirar y en cuidar y en proteger y en defender a tantas personas. Y a la primera que tenía que haber querido y defendido era yo, Lorenza. Y desde entonces le abrí las puertas y salió libre y encontró una mujer. Y le pasó una vez por una calle y alguien la miró y le sonrió.
Y esas piernas la hicieron volver al mismo sitio al segundo día. Y hasta el tercer día le dije, ¿quieres cenar conmigo? Y cuando ya iba en su casa y yo en la mía, recibí un mensaje que decía, todavía tengo el calor de tu cuerpo en el mío. A mí nunca me habían dicho eso. Yo. Y esa noche cogí un bolígrafo y ya escribí, cuando menos lo esperaba, al borde ya del ocaso, el amor tocó en mi puerta, le dije entra, le di un abrazo. Y el poema sigue y largo. Qué preciosidad, qué preciosidad. El caso es que ese día pensé, y 60 años para atrás viví una vida que cree que no era la apropiada, de 60 años para adelante, aunque sea más corto el tiempo, tienes que vivir como eres. Y salí a la calle y lo decía. Estoy enamorada. Yo me suena, me gustaría dibujarte como una especie de gaviota o algo, no sé, ¿sabes? Volando libre, ¿sabes lo que te digo? Volando libre. Y así estaba cuando hace 8 años estaba yo volando. Me adelantaste ayer. Hace 8 años en mi manera, no llegué a nada con esta señora primera, pero sí se lo agradezco enormemente porque fue la que me descubrió, me quitó el velo de mi cara y me hizo ver quién realmente era yo. Y entonces yo volando con las gaviotas, un día pasé por una playa y vi algo que estaba grabado en la arena y me acerqué y vi su nombre grabado en la arena de la playa. El agua no la borraba, Carmen dice, se llamaba, y me acerqué un poco a ella por si de sueños tratara. Me pellizcaba las manos por ver si me despertaba, pero su nombre seguía grabado en aquella playa. El agua no la borró, Carmen dice, se llamaba. Y hace 5 años me casé con Carmen. Yo. Y para demostrarle al mundo, por muchas razones, pero había una razón muy importante, Javier, demostrarle al mundo que éramos 2 seres humanos, no éramos 2 mujeres que teníamos las 2 vaginas, sino éramos 2 seres humanos que nos encontramos, que no éramos 2 mujeres jóvenes, que éramos mayores, que se nos había retirado la regla, que ya habíamos cumplido 78 y cerca de 80 años, pero que ni las canas ni las arrugas hicieron para que nosotras cada día sentimos que el corazón nos nace de nuevo y cada día sentimos amor una por la otra y cada día nos queremos más y más. Lorenza, y eso no fue el tiempo. Qué lección de amor más perfecta. O sea, yo creo que ni con un boli escribiendo uno, o sea, es que se nota que te sale del alma totalmente. Lorenza, yo te doy las gracias por estar de nuevo con nosotros hablando y recordando. Yo te vuelvo a llamar otro día y seguimos conversando. Hoy se nos fue el tiempo. Pero es un auténtico placer escucharte porque tu lenguaje, todo tu contenido solo tiene amor. Así de claro. Lucha y amor. Yo creo que las 2 cosas, ¿no? Hay 2 palabras importantísimas en esta vida. Sí. Una es el amor y otra la dignidad. Sí, total. Y hay algo en la vida que yo pido siempre a la naturaleza. Me puedes dejar coja, me puedes dejar en un carrito, me puedes dejar como tú quieras. Pero por favor, el día que yo me muera, que yo tenga mi mente clara de que he sido siempre una obrera, una mujer del pueblo y para el pueblo, y que he sido siempre digna. Ah, qué bueno. Dignidad. Un beso, Lorenza. Hasta siempre. Un abrazo grande, Javier. Adiós. Chao, chao. Adiós, chao. Gracias. Chao. Bueno, pues la verdad es que es un auténtico placer escuchar a Lorenza, ¿no? Como el amor a cualquier edad, ¿no? O sea,
Es una historia alucinante, ¿no? Bueno, nos vamos de nuevo con la música de